Buenos días. Buenos días, Liz. Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase, solo que le vamos a tomar la fotito. Tomar la fotito. Permítanme. Dos, 4, 5, 9. Ahí quiero ver acá. 10 personas, ¿no? Vaya, vamos ya. Vamos a continuar con el sistema financiero, platicando acerca del sistema financiero. Y vamos a hablar un poco también de algunas instituciones del sistema financiero internacional. Solo permítanme. Ujú. Vaya. Ya tengo más audiencia. Vamos a compartir pantalla. En la clase anterior habíamos platicado sobre los bancos, los requisitos establecidos en la ley para su autorización, y habíamos hablado también cuáles eran los requisitos que deben de cumplir los bancos extranjeros que decidan realizar operaciones en nuestro país. Bueno, los bancos, como decíamos, son intermediarios financieros. También tenemos en el mercado financiero otro tipo de intermediarios, los intermediarios financieros no bancarios, que también se encuentran regulados por una ley especial. Estos intermediarios financieros no bancarios también realizan actividades de captación o actividad de captación de recursos del público, realizan intermediación financiera, pero de manera más limitada. De manera más limitada. También son autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, y la ley que lo rige a estas instituciones se llama Ley de Bancos, Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito. Bueno, estas instituciones normalmente son cooperativas. Hay una serie de cooperativas en el mercado financiero que captan recursos del público, incluso que emiten tarjetas de crédito.
También tenemos intermediarios como los corredores de bolsa, que realizan operaciones bursátiles y que son operaciones muy especializadas, ¿verdad? Muy especializadas. Estos no captan fondos del público, sino que solamente los corredores de bolsa son intermediarios en las operaciones bursátiles que se realizan en la bolsa de valores. Ellos son intermediarios entre los compradores y los vendedores. Pero en el caso de las cooperativas, estas instituciones captan o están autorizadas para captar fondos del público. Así lo establece la ley especial, que antes se llamaba Ley de Intermediarios Financieros No Bancarios, pero que después de algunas reformas le cambiaron el nombre. Se llama Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito. En el artículo 1 se establece el objeto de la ley y los sujetos a los cuales se les aplica la ley. Los requisitos de autorización se definen en esta misma ley. Vamos a leer el artículo 1 y 2 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 1 de esta ley. Ahí lo tienen en pantalla, por si no la tienen a la mano. Yo le Hágame el ayudo. favor. Libro primero, disposiciones fundamentales, título único. Objeto y alcance de la ley. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto regular la organización, el funcionamiento y las actividades de intermediación financiera que realizan los bancos, cooperativas y las sociedades de ahorro y crédito que se indican en la presente ley, con el propósito de que cumplan con sus objetivos económicos y sociales y garantice sus depositantes y socios la más eficiente y confiable administración de sus recursos. Vaya, entonces, Sigo con el segundo. bueno, si me hace el favor, es el artículo 2, perdón. Dice los sujetos, artículo 2. Las entidades financieras reguladas por esta ley son las siguientes. A. Los bancos cooperativos que comprenden 1. Las cooperativas de ahorro y crédito que además de captar dinero de sus socios, lo hagan del público. 2. Las cooperativas de ahorro y crédito cuando la suma de sus depósitos y aportaciones excedan de 600 millones de colones. B. Las sociedades de ahorro y crédito. Y C. Las federaciones de bancos cooperativos calificadas por la superintendencia para realizar con sus afiliados las operaciones de intermediación que señale esta ley. Vaya, muchas gracias. Estas instituciones captan fondos del público. Que me equivoqué. Quería verificar la calculadora. ¿Cuántos son 600 millones? ¿Alguien tiene ahí 600 millones? O solo dividan 600 entre 8.75. La conversión en dólares. Las cooperativas de ahorro y crédito, cuando la suma de sus depósitos y aportaciones excedan de 600 millones de colones. Pero, a ver, permítame, 600 millones de colones. Serían 68.57. 68.57 millones. Vaya, entonces esas instituciones son autorizadas también por la Superintendencia del Sistema Financiero y captan fondos del público, incluso hasta tarjetas de crédito emiten, ¿verdad? Y por eso se le llama intermediarios financieros no bancarios. Aquí tenemos un listado. En la actualidad han de existir muchos más, ¿verdad? Pero algunas son bastante conocidas, ¿verdad?
Por ejemplo, el Banco de los Trabajadores y de la Pequeña y Microempresa, Sociedad Cooperativa de RL, DCB, Bamping. Banco de los Trabajadores de Soyapango, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de DCB, Pansoy. Banco Izalqueño de los Trabajadores, Sociedad Cooperativa de RL, DCB. Primer Banco de los Trabajadores, Sociedad Cooperativa de RL, DCB, este es de los más conocidos. Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina, de RL, ACOBI de RL, también es bastante conocida. La Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito del Colegio Médico de El Salvador, Comédica, también es conocida. Realmente son verdaderas instituciones financieras, pero se los conoce como intermediarios financieros no bancarios. Luego tenemos la banca de segundo piso. Estas instituciones son aquellas instituciones que no realizan en forma directa operaciones con el público, sino que lo hacen por medio de otros intermediarios financieros. Y algunas de estas instituciones son creadas por leyes. Por ejemplo, el caso de Bandesal. En el caso del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE, es un banco regional que nació como consecuencia de la integración económica centroamericana. Es el protocolo de Tegucigalpa el que le da vida a esta institución. Luego, esta institución tiene también su propia ley, que es un tratado tenemos en Centroamérica el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, pero también tiene su tratado, este banco de creación. Los socios del banco son los países de Centroamérica y hay también capital extranjero. Hay países como México que también forman parte, pero no son socios regionales. Tenemos socios regionales y no regionales. Entonces, estas instituciones le prestan dinero a los estados. En el caso de El Salvador, el BESIE ha tenido en los últimos años un protagonismo bastante fuerte con el Estado salvadoreño. Le ha hecho una serie de préstamos para que sean invertidos en diferentes áreas de la economía nacional, ¿verdad? El caso de Bandesal antes era el Banco Multisectorial de Inversiones, pero siempre ha sido un banco nacional. Pero se creó una ley nueva, se derogó el anterior banco, se le cambió nombre. Hoy se llama Banco de Desarrollo de El Salvador. Entonces, estos se denominan intermediarios financieros complementarios. Por eso es que se les llama banca de segundo piso. Este tipo de instituciones, como les digo, se crean por decreto, o en el caso del BESIE por un tratado, y pueden tener participación privada y pueden tener participación pública. Los fondos pues provienen de aporte de los estados, en el caso del BESIE, también Bandesal, provienen de aportes del estado y y de organismos internacionales. Estas instituciones tienen un protagonismo bastante fuerte en la economía de los países. Por ejemplo, el caso de Bandesal. Hoy, durante la pandemia, 2020, hace poco, hace 3 años, 2021, 2022, se suscribieron créditos, creo que fue con el BID, no estoy seguro, pero sí hubieron varios créditos, también estuvo con el BESI, también hizo préstamos, y
por medio de Bandesal, se hicieron una serie de proyectos para que aquellas empresas que habían tenido serios problemas como consecuencia de la pandemia, porque cuando estuvimos en pandemia se cerró básicamente la economía, estuvimos guardados en la casa. Entonces se dieron una serie de proyectos para beneficiar a la pequeña, a la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces se les pagaba en estos proyectos, obviamente que había que hacer los trámites respectivos, los interesados, ¿verdad? Y se les pagaba la planilla de los trabajadores. El objetivo era que la gente no se quedara desempleada. Y así hubieron una serie de proyectos para fortalecer la micro, la pequeña y mediana empresa. Alguna gente que tenía pequeños negocios para implementar o fortalecer el emprendedurismo. Entonces, en ese tipo de operaciones que se dieron, de proyectos, tuvo mucha participación Bandesal, al igual que el BESIE, que le hizo préstamos al gobierno de El Salvador y también a algunos otros organismos internacionales. Pero la característica principal del BESIE es que es un banco de la integración centroamericana. Tiene su propio protocolo de creación. Surge del protocolo de Tegucigalpa y su sede se encuentra en Honduras. En Honduras se encuentra la sede del BESIE y pues es una institución bastante fuerte, hace bastante préstamo. En el caso de El Salvador, sobre todo el objetivo principal son los países centroamericanos, que son los principales socios del BESIE. Estamos hablando de 7 países, incluyendo Belice. Tenemos también las instituciones financieras con régimen especial. También, al igual que estas, pero estas son básicamente este tipo de instituciones. Podríamos decir que tienen categoría de financiera, solo que de segundo piso, porque no tratan directamente con el público, sino que lo hacen por medio de instituciones financieras. En el caso de estas instituciones con régimen especial, son creadas igualmente por ley, pero estos no captan fondos del público, es decir, si no están autorizados, sino que han sido creados para un fin específico. Y ahí tenemos, por ejemplo, el Fondo Social para la Vivienda y FONAVIPO, Fondo Nacional de Vivienda Popular. Estas instituciones fueron creadas para favorecer la vivienda a los trabajadores, a las personas asalariadas. Bueno, FONAVIPO incluso es una institución que incluso le presta a personas que tienen, bueno, que no están no tienen un trabajo formal, sino que tienen pequeñas empresas o sus pequeños negocios. Entonces, le hacen préstamos para vivienda. El Fondo Social para la Vivienda hace préstamos para que los trabajadores que se encuentran empleados en una institución formal puedan adquirir una vivienda siempre y cuando cumplan los requisitos y parámetros establecidos por ellos mismos. Tienen su ley de creación, igual FONAVIPO, todas estas instituciones tienen su ley. El Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, el ICFA, esta institución es similar al INPEC y a las AFP, solo que con exclusividad a los miembros de la Fuerza Armada. También tenemos el Fondo de Financiamiento y Garantía de la Pequeña Empresa, FIGAPE, Fondo Solidario para la Familia Microempresaria, Familia, Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero, FOSAFI,
Fondo Fiduciario Especial para atender a los afectados de las operaciones ilegales realizadas por el grupo financiero Incepro, PEAGIN, y la Corporación Financiera de Inversiones, Corsain. Como vemos, estas instituciones son creadas con un objetivo específico para favorecer a determinados sectores de la economía nacional. Y pues los más conocidos son el Fondo Social para la Vivienda, FONAVIP, el ICFA. Bueno, vamos a continuar. No sé si tienen comentarios o consultas sobre esto que hemos estado platicando hasta este momento. Tenemos también las instituciones del sistema Licenciado. financiero. ¿Sí? Sí, buenos días, licenciado y compañero. Buenos días. Una pregunta, ¿y el capital de estas instituciones financieras con régimen especial, cómo se forma, licenciado? El Estado, del presupuesto general de la República, de los impuestos que todos pagamos. ¿Ve? Ahí, generalmente, si usted observa en las leyes de creación de estos entes, la ley del Fondo Social para la Vivienda, etcétera, usted va a ver, siempre hay una parte que dice patrimonio. El patrimonio del Fondo Social estará constituido, uno, por un aporte inicial del Estado de tantos, por donaciones, por las operaciones que éste realice, así. Todas estas instituciones tienen un apartado relativo al patrimonio en su ley de creación y siempre existe un aporte del Estado, un aporte inicial del Estado. Luego después hay, bueno, si hablamos del Fondo Social para la Vivienda, es una institución bastante fuerte. Actualmente no creo que necesite aportes del Estado porque se autofinancia con los préstamos que le hace a los trabajadores. El otro FONAVIP es un poco más, son instituciones fuertes, ¿verdad? Porque FONAVIP le presta a personas que tienen pequeños negocios o no les alcanza o no cumplen los parámetros del Fondo Social para la Vivienda, ¿verdad? Entonces les garantiza, les hace préstamos para vivienda. Pero como verán, el patrimonio inicial de estas instituciones son aportes del Estado. Como son creadas por ley, ahí se establece en las disposiciones legales. Y están sujetas también a una serie de fiscalizaciones. La Corte de Cuentas de la República, la Superintendencia, todas estas instituciones del Estado los fiscaliza porque son fondos públicos, son instituciones públicas. Ellos tienen fondos que vienen del presupuesto general del Estado y tienen fondos propios o recursos propios, los que se generan como consecuencia de la realización de sus actividades, de su actividad principal. Estos son fondos patrimoniales. Entonces, si ustedes ven el presupuesto de estas instituciones, van a observar que una parte son fondos públicos y otra parte son fondos privados, o sea, propios, no privados en el sentido, son fondos públicos siempre, pero son fondos que se generan como consecuencia de la realización de las actividades principales de la institución. Bueno, no sé si atendí su consulta. 32 personas veo que hay. Sí, sí, muchas gracias, licenciado. Bueno, continuemos. 32 personas. Vaya. Miren, estas instituciones, tenemos el Banco Mundial, tenemos el Fondo Monetario Internacional, tenemos el BID, tenemos la Organización Mundial del Comercio, que es una organización global
es privada. Está, bueno, El Salvador forma parte de esta organización desde 1985. El Banco Mundial es una institución de asistencia técnica y financiera para los países en desarrollo. Ese es el principal objetivo de esa institución. Está conformada de una serie de instituciones que forman parte integrante del mismo. El Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, que también es una institución que le ha hecho muchos préstamos al Estado de El Salvador. Tenemos la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional, Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, quizás el BIRF y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, son los más conocidos, ¿verdad? Esta institución, aquí tengo algo sobre ella, sobre esta institución. En 1944 fue creada, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Es una organización financiera internacional que nació con el propósito de ayudar en la recuperación de los países más afectados por la Segunda Guerra Mundial. Ese fue el propósito inicial. Lo componen 187 países. Fíjense que llama la atención una situación. Los países que forman parte de estos organismos internacionales son accionistas, o sea, tienen acciones. Y El Salvador bueno, quiero ver, hace 2 o 3 periodos legislativos, solicitó el ministro de Hacienda, el Ministerio de Hacienda a la Asamblea, porque la institución, el BID creo que era, les había pedido a los socios que incrementaran el número de las acciones. Y el Ministerio de Hacienda pidió a la Asamblea Legislativa que se autorizara ese monto. Y fue aprobado en la Asamblea Legislativa. Entonces, son socios o accionistas también los estados para poder gozar de los beneficios que les puede brindar el ente financiero. Fíjense, aquí tenemos algunos propósitos: mejorar la calidad de vida e incrementar la prosperidad de las personas en todo el mundo. Los países más pobres, supuestamente es el objetivo. Esto es después de la Segunda Guerra Mundial. Surgió para colaborar con los países que después de la Segunda Guerra Mundial quedaron completamente destruidos. Pero ha permanecido en el tiempo y hoy sus objetivos son, en teoría, los países más pobres. Es que estos hacen préstamos. El Banco Mundial los hace por medio del BIRF. Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, así es. Otorgan préstamos a los países en desarrollo para financiar la investigación y fomentar el crecimiento económico en estos países. Aquí miren los socios, los accionistas de esta institución, los más fuertes. Aquí tenemos Estados Unidos, aporta el 16.98% de las acciones. Japón, 6.24%. Alemania, el 4.82%. Francia, el 4.62%. Reino Unido, el 4.62%. Aquí están las instituciones que lo conforman. Tiene oficinas en 109 países, más de 10.000 empleados.
Los entes que lo conforman, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, SBIR, 186 países miembros. Fue creado en 1945. La Asociación Internacional de Fomento, 169 países miembros, creada en 1960. La Corporación Financiera Internacional tiene 182 países miembros, creada en 1956. El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, 175 países miembros, creado en 1988. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, 144 países miembros, creado en 1966. La estructura, estas instituciones tienen también su estructura organizativa y administrativa. Y al igual que el caso de las sociedades anónimas, están gobernados por una junta. Este se llama Junta de Gobernadores. Cada país miembro está representado en la Junta de Gobernadores y ellos toman las decisiones del banco. Tienen también un directorio ejecutivo. Los directores ejecutivos son nombrados por la Junta de Gobernadores. Tienen el presidente, que es el representante legal de la institución, un consejo consultivo. Aquí pueden ver ustedes que están reunidos. Y este es el gran organigrama que tienen. No se ve, ¿verdad? Pero para que vean la dimensión de esta institución internacional, ¿verdad? Que es bien conocida. Este organigrama es al 1 de julio del 2013. Tiene también oficinas en El Salvador. El BIRF, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, le ha hecho muchos préstamos a nuestro país. Nuestro país tiene deuda externa y mucha de la deuda externa, una parte corresponde al Banco Mundial por medio del BIRF. ¿Cuáles son las actividades que realiza? Contribuir a la obra de reconstrucción y fomento en los territorios miembros, fomentar la inversión extranjera, promover el crecimiento equilibrado y de largo alcance del comercio internacional, coordinar los préstamos que haga, dirigir sus operaciones con la debida atención. La AIF, promover el desarrollo económico, incrementar la productividad, de este modo elevar el nivel de vida en las regiones menos desarrolladas del mundo. La IFC, fortalecer los mercados de frontera, el cambio climático, la sostenibilidad ambiental, afrontar las limitaciones del crecimiento del sector privado en infraestructura, salud, educación. Bueno, aquí pueden ver ustedes el CIADI. El propósito principal del CIADI es proporcionar medios para la conciliación y el arbitraje de las controversias internacionales de inversión. Es un tribunal arbitral. Es la principal institución de arbitraje internacional dedicada a la solución de controversias inversionistas-Estado. Aquí, en el caso de los tratados internacionales, cuando los estados firman tratados internacionales, siempre aparecen tribunales de arbitraje en el tema de inversiones, las inversiones extranjeras que hacen en los países. Hay un apartado en los tratados donde se regula y siempre aparece el CIADI, ¿verdad? O tribunales de arbitraje internacional. Las funciones principales del Banco Mundial: admitir o suspender a países miembros, hacer autorizaciones financieras y presupuestos, reducir la pobreza, proporcionar dineros, claro, lo hace por medio del BIRF, otorgar préstamos a largo plazo. ¿Qué tipo de préstamos hace a los países? Proyectos, fortalecer a instituciones
a sectores de la economía, de las economías de los países, préstamos institucionales, de ajuste estructural. ¿A quienes les otorga préstamos? A los países miembros, sobre todo a los países más pobres. ¿De dónde proviene el dinero? De la venta de bonos clasificados como AAA, de los préstamos otorgados a cargo de su propio capital. La mayor parte de préstamos que le hacen a los estados anda por el 6%, la tasa de interés. Le piden hasta la magnífica. Y pues aquí podemos ver algunos tipos de proyectos para los cuales hacen préstamos. Agua potable, etcétera, carreteras, etcétera. Este es el Banco Mundial, ¿no? El Fondo Monetario Internacional. Este es una agencia especializada que está adscrita a la Organización de las Naciones Unidas. Es una institución autónoma e independiente, pero surge de las Naciones Unidas. Fue creada también en 1946, tiene su convenio constitutivo. Vamos a ver acá en esta otra presentación. Bueno, creada en 1944, reúne a 188 países. Su función es fomentar la cooperación monetaria internacional. Tiene su propio convenio constitutivo. Y ahí se establece que va a supervisar el sistema monetario internacional y fomentará tanto la eliminación de las restricciones cambiarias en el comercio de bienes y servicios como la estabilidad de los tipos de cambio. ¿Por qué lo crearon? Para establecer un marco de cooperación económica destinado a evitar que se repitieran los círculos viciosos de evaluaciones competitivas. Aquí estamos hablando de que es una institución que ha sido creada para supervisar el sistema monetario internacional. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, el sistema de pagos internacionales y los tipos de cambio, sobre todo. ¿Va? La visión y misión. El fomento de la expansión y el crecimiento del comercio mundial, la estabilidad de los tipos de cambio, la evitación de evaluaciones cambiarias competitivas y la corrección ordenada de los problemas de la balanza de pagos de un país. También tiene su estructura organizativa, tiene su máxima autoridad. La máxima autoridad es la Junta de Gobernadores, al igual que el Banco Mundial. ¿Quiénes representan los diferentes estados? Pero son los ministros de Economía, los que normalmente forman parte de los países, ¿no? de esta Junta de Gobernadores, ¿no? Y vemos que es un organismo básicamente, eminentemente de carácter económico. Regula aspectos o se interesa sobre los aspectos macroeconómicas, la política macroeconómica de los estados. Una diferencia con el Banco Mundial, que el Banco Mundial
El objetivo de esta institución es la reducción de la pobreza en los países desarrollados. Entonces aquí vemos Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Aquí pues se ha colocado en estas diapositivas cuáles son los principales objetivos de este tipo de institución. Tenemos también el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Este fue fundado en 1959 y su campo de acción es América Latina y el Caribe. Esa es la región específica que atiende el BID. Según el convenio constitutivo, su objeto es contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico y social, individual y colectivo de países miembros regionales en vías de desarrollo. Y ahí podemos ver algunas de sus funciones. Promueve la inversión de capitales públicos y privados para fines de desarrollo. Utiliza su capital para que obtiene para realizar los financiamientos que hace. Estimula inversiones privadas en proyectos y en empresas y actividades en la región en la cual le corresponde, América Latina y el Caribe. Cooperar con países miembros a orientar su política de desarrollo hacia una mejor utilización de recursos en forma compatible con los objetivos de una mayor complementación de sus economías y de la promoción de crecimiento ordenado de su comercio exterior. Proveer asistencia técnica para la preparación, financiamiento y ejecución de planes y proyectos de desarrollo, incluyendo el estudio de prioridades y la formulación de propuestas sobre proyectos específicos. Está conformado por estas instituciones principales, la Corporación Interamericana de Inversiones y el Fondo Mutual de Inversión. La Corporación Interamericana de Inversiones, institución autónoma que proporciona asistencia técnica, financiera y gerencial, otorga préstamos, líneas de crédito y efectúa inversiones en intermediarios financieros. Efectúa inversiones en intermediarios financieros para su recolección en áreas específicas que requieren apoyo financiero en América Latina y el Caribe. El Fondo Mutual de Inversión, el BID administra este Fondo Autónomo de Recursos No Reembolsables para cooperación técnica de América Latina y el Caribe. En el caso de la Organización Mundial del Comercio, fíjense que este ente es un ente privado. La Organización Mundial del Comercio es un ente privado. Nació en 1995. Luego se creó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el famoso GATT. Y desde esta institución se regula el comercio internacional. Se establecen algunos tratados internacionales muy técnicos que regulan las operaciones comerciales a nivel internacional. Por ejemplo, el GATT regula aspectos relacionados con las mercancías, la valoración aduanera de las mercancías, el valor de aduanas para efectos tributarios, el origen de las mercancías y este tipo de disposiciones técnicas son para efectos de
dar un trato diferenciado a aquellos países que son miembros de la Organización Mundial del Comercio. La sede está en Suiza. Vemos que tiene 153 países. Presupuestos en 2011, 196 millones. El funcionamiento se basa en la negociación y firma de un conjunto de acuerdos entre los países miembros. Es el único de los organismos multilaterales con capacidad sancionadora sobre sus miembros por el incumplimiento de sus reglas. Es la organización internacional y única de su tipo que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Cuando hablamos de organismos multilaterales, estamos hablando que están conformados por diferentes países. Y pues vemos que esta organización tiene pues muchos miembros en todo el mundo. ¿Cómo es la estructura de la OMC? La máxima autoridad es la conferencia ministerial, representada por todos los miembros. Se reúne cada 2 años. Los miembros son los estados. También se reúne como órgano de solución de diferencias y como órgano de examen de las políticas comerciales. 153 miembros lo conforman, que corresponde al 95% del comercio mundial. Hay países que quieren adherir, ¿verdad? Aquí vemos la estructura. La misión, supervisar el sistema multilateral de comercio que ha venido implantándose gradualmente en los últimos 60 años, así como promover la expansión del comercio internacional de bienes y servicios, permitiendo un acceso sin trabas, seguro y predecible. Para lograr esto, la OMC basa su funcionamiento en ciertos principios, como son el consenso, la transparencia y la no discriminación. Aquí vemos el organigrama, casi no se ve, ¿verdad? Aquí vemos los entes que forman parte también de esta institución. Para todas estas áreas del comercio hay tratados para la agricultura, medio ambiente, acceso a mercados, servicios. Y fíjense que en los tratados de libre comercio normalmente siempre existe un apartado para la agricultura, para el medio ambiente, acceso a mercados, comercio de servicios, comercio de bienes, y basados en los tratados de la Organización Mundial del Comercio. Propiedad intelectual, contratación pública. Esto de la contratación pública hace referencia a las compras que hacen los estados, a las compras públicas. También se regulan en los tratados de libre comercio las compras públicas. Si ustedes observan en los periódicos, pues algunas licitaciones, dice licitación pública CAFTA DF. Eso significa que es una licitación internacional que está realizando el Estado de El Salvador con base al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Y así pueden ver ustedes una serie de compras estatales, licitaciones que se publican en los periódicos, y cuando es una licitación internacional, se debe de mandar invitaciones a... Bueno, en primer lugar, la publicación se hace en medios internacionales.
En todos los países que conforman el tratado se establecen las reglas y pueden participar todos los miembros, cualquier empresa de esos países. Y se rige por el tratado, no por la ley LACAP, que ya la van a derogar, ¿verdad? Han creado una nueva ley de compras públicas. Aquí tenemos algunos. El propósito principal: contribuir a que las corrientes comerciales circulen con fluidez, libertad, equidad y previsibilidad. Aquí tenemos los principios. El principio de no discriminación o nación más favorecida. Acá hace referencia al hecho de que ningún país debe de discriminar un producto de otro miembro de la organización. En el caso de los tratados dice de los interlocutores. Entonces le debe dar igual trato a los productos nacionales y a los extranjeros que forman parte de ese tratado o de la organización. Se llama nación más favorecida. Aquí tenemos previsibilidad, promoción al desarrollo y reforma económica. Este otro llama la atención, trato nacional. Se le debe dar igual trato a los nacionales y extranjeros. No se le debe poner trabas a las personas, a las empresas extranjeras. Y obviamente que cuando se da comercio internacional, por ejemplo, cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio con México, una de las empresas fuertes que apareció fue la Pan Bimbo. De entrada hubo un litigio porque aquí había una empresa que se llamaba Pan Bimbo por el nombre. Perdió la nacional e invadió todo ¿cómo se llama? El mercado nacional esta empresa. Pero había que dársele igual trato que a las empresas nacionales. Entonces, todos estos principios ustedes los van a ver plasmados en todos los tratados de libre comercio, porque ellos parten de los documentos técnicos y de los tratados que han sido suscritos por la OMC. Fomento de una competencia leal. Aquí también se regula lo relativo a la propiedad intelectual. ¿Cuál es el principal objetivo? La liberalización de los mercados y la eliminación de barreras a los intercambios comerciales. Cumple la tarea de solucionar las diferencias que pudieran surgir de la interpretación de los contratos y los acuerdos celebrados. Las funciones que tiene este ente: controlar la observancia de los acuerdos comerciales firmados por los miembros de la OMC, organizar y garantizar las negociaciones entre los Estados miembros, supervisar la política comercial de los países y resolver las disputas comerciales entre ellos. El Salvador forma parte de este ente desde 1995, el 7 de mayo de 1995. Aquí tenemos un representante permanente de El Salvador. No sé si en la actualidad él se encuentra todavía representando a El Salvador. ¿Cuáles son los beneficios de pertenecer a la OMC? Según la OMC, el sistema contribuye a promover la paz, las diferencias se tratan de forma constructiva, las normas facilitan la vida a todos, la mayor libertad de comercio, reducido en un menor costo de vida, ofrece más posibilidades de elegir productos y características. El comercio incrementa ingresos, el comercio estimula el crecimiento. Los principios básicos dan más eficacia al sistema, protección del gobierno frente a los grupos de presión. El sistema promueve el buen gobierno. Bueno, esto era
pues un recorrido de este tipo de instituciones financieras internacionales. Estamos hablando de las instituciones financieras, ¿ve? Estamos hablando del sistema financiero. Entonces, pues era necesario tocar brevemente estos temas. El caso de la Organización Mundial del Comercio, sobre todo, la mayor parte de la normativa técnica afecta en materia aduanal, sobre todo. Así tenemos a nivel centroamericano, tenemos un reglamento centroamericano de origen de las mercancías. Las mercancías que son originarias de los países de Centroamérica tienen beneficios fiscales en el marco del Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Por ejemplo, en el caso del Tratado de Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos entre Centroamérica y República Dominicana, las mercancías que son originarias de esos países tienen preferencias arancelarias. Eso significa que es el arancel. El arancel son los derechos arancelarios, los TAI, que se cobran a la importación. Derechos arancelarios a la importación. Y entonces, si la mercancía es originaria de esos países, puede tener tasa cero de DAI o puede estar exenta de los impuestos a la importación. También se habla de la clasificación arancelaria. También hay un tratado sobre clasificación arancelaria. Ahí tenemos el arancel de importación centroamericano. Y este arancel de importación fue creado en la Organización Mundial del Comercio. Ese arancel ahí es una especie de catálogo de cuentas. Ustedes, no sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez un arancel de importación, pero ahí pueden ver que las mercancías están codificadas, tienen un código, está el nombre de la mercancía o la designación y están los derechos arancelarios que se pagan. Y si está amparada por algún tratado, ahí mismo se establece también, ¿verdad?, cuánto paga de arancel. En este sistema arancelario, el sistema arancelario o el sistema armonizado internacional fue creado en la Organización Mundial del Comercio y es actualizado cada cierto tiempo. Aquí en Centroamérica, hace como 2 o 3 años, lo actualizó la Organización Mundial del Comercio y el sistema arancelario centroamericano se modificó porque hay un tratado centroamericano en el cual el convenio centroamericano sobre integración económica, hay un convenio en el cual adoptó el sistema armonizado internacional de la Organización Mundial del Comercio. Y entonces en ese catálogo que pueden ver se encuentran cualquier tipo de mercancía. Cualquier tipo de mercancía que pueda ingresar a un territorio. Hasta la cocaína está ahí. Entonces, de esa manera, la Organización Mundial del Comercio rige el comercio internacional, ¿verdad?, mediante instrumentos técnicos. También tenemos el GAP, que fue creado en Uruguay, en la Ronda de Uruguay, que dio origen a esta Organización Mundial del Comercio. Ahí se establecen reglas también para la valoración de las mercancías, para establecer el valor en aduanas. Eso ha sido creado también en la Organización Mundial del Comercio y ha sido adoptado en Centroamérica y en todo el mundo. Y entonces, ¿en qué consiste esto de la valoración aduanera? Se establece el valor de la mercancía para efectos tributarios. El valor en aduanas es la base imponible, es decir, es el monto sobre el cual se multiplica la tasa
impuesto que se va a cobrar en la aduana. Entonces, eso también ha sido creado en la OMC, ¿sí? Disculpe que interrumpa. Ajá. Solo quisiera saber si esta presentación está en el aula virtual también. Se la voy a subir, no la he subido. Sí, porque así la podemos leer también después. Sí, sí. Gracias. Miren, este es un recorrido que estamos haciendo así breve sobre este tipo de entes que también forman parte del sistema financiero. Aquí estamos hablando brevemente del sistema financiero internacional, ¿verdad? Es decir, que no, el objetivo principal de esta materia es el sistema financiero nacional, los bancos, ¿verdad? Pero para efectos de tener una mayor perspectiva, ¿verdad? Que ustedes puedan tener una idea, ¿verdad? También brevemente, pues hemos estado haciendo referencia a estos entes internacionales, ¿verdad? Que esta no es una clase de derecho internacional, ¿verdad? Entonces yo ahí les estoy mostrando la información y se la voy a subir al aula virtual, ¿verdad? Esta clase se la voy a subir, les voy a subir las presentaciones para que ustedes las lean pues tengan una idea de cómo está conformado la estructura, las competencias de este tipo de instituciones internacionales que inciden en la vida de los países, ¿verdad? Que seguido vemos en los periódicos, el BESIE le presta 20 millones a El Salvador para la construcción de la carretera tal. Vemos el BID, el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Es solamente como para que ustedes tengan una perspectiva, una idea, pero no es el fin principal de la clase, pero es para efectos de cultura general dentro de la materia y que estamos viendo el sistema financiero. Entonces hemos hecho así un recorrido rápido sobre estos entes. No se preocupen ustedes, ¿verdad? Yo les voy a subir la información. Ahí la van a tener en el aula virtual para que ustedes tengan una idea, una perspectiva, ¿verdad? Sobre estos entes internacionales. No sé si tienen consultas, comentarios. Licenciado, yo tengo una consulta. No sé cómo va a ser el método de evaluación suyo y cuándo va a ser el examen, que fíjese que estaba buscando en mis apuntes y no veo la fecha. ¿Cómo no? Ahí está en el aula virtual. En el aula virtual está. Es que la fecha de los exámenes los define la universidad. Ustedes quiero ver dónde está. Aquí, programación de exámenes. Ahí ustedes van a ver. Aquí está tardando un poco el aula en cargar. Esta materia la dan miércoles o la doy, mejor dicho, la imparto miércoles y sábado. Quiero ver miércoles y sábado. Miércoles. Aquí, miren. Miércoles y sábado. No, quiero ver. Vamos a ver acá. Aquí está. A ver. Miércoles y sábado a las 6:30. El examen está el 22 de febrero. El primero. El segundo está el 22 de marzo. El tercero, 19 de abril. El cuarto, 17 de mayo. Y el quinto, el 7 de junio. Entonces ustedes ahí pueden revisar en el aula virtual. Aquí está el calendario académico, la programación de examen en el aula virtual. El método de evaluación es el normal, sería en el aula virtual, ¿verdad? Pero va a depender de las indicaciones que nos den las autoridades de la universidad, ¿verdad?
porque el ciclo pasado, el primer examen, las autoridades decidieron que iba a ser oral y en línea. Así que hasta este momento no nos han dicho nada. Todavía no nos han dicho nada. Pero ustedes prepárense. Puede ser oral en línea, puede ser en el aula virtual, como se hace normalmente. O puede ser que la universidad decida que sea, ¿cómo se llama? Presencial. Ustedes deben de estar preparados aquí. ¿De qué lo voy a evaluar? De la clase, de lo que se suba en las clases que doy y el material que se sube en el aula virtual. Esa es la evaluación. Así que no, por el momento no han girado instrucciones. Mientras no digan nada, pues el parcial aparecería en el aula virtual, ¿verdad? Como ustedes lo han venido haciendo siempre. Así sería. Muchas Vaya. gracias, Lick. Bueno, entonces, vamos a continuar acá. Sí, eso ha sido un recorrido breve. Ahora vamos a hablar ya sobre la materia bancaria. Vamos a hablar sobre las operaciones bancarias, las operaciones financieras. Y como decíamos que las principales operaciones que realiza la banca son el depósito y el crédito. Depósito es una operación pasiva. El crédito es una operación activa. Entonces, los bancos captan recursos del público y luego los ofrecen al público como crédito. Y cuando usted deposita su dinero en el banco, el banco hace llamamiento al público y le ofrece una tasa de interés. Le paga una cantidad de dinero por tener su dinero depositado en el banco. Usted ahí lo tiene, gana una tasa de interés. Luego el banco, esos recursos que capta, que son su objetivo principal, su materia prima, digamos, esos recursos los pone a disposición del público y ofrece crédito. Y también por entregarle ese dinero, porque usted tenga derecho a que le hagan ese préstamo, también le cobra una tasa de interés. La tasa de interés que le cobra el banco cuando le otorga un crédito, estamos hablando que es una tasa de interés activa. Y la tasa de interés que el banco le paga a usted por trabajarle su dinero se llama una tasa de interés pasiva. Entonces, la diferencia entre ambas tasas es lo que le genera la utilidad a ese banco por ese tipo de operaciones. Entonces, acá el objetivo de la banca, les decía en las primeras clases, es establecer un equilibrio entre los diferentes sectores de la economía, porque hay sectores que requieren dinero y hay otros sectores o empresas, llámese personas naturales jurídicas, que la actividad a la cual se dedican le genera una serie de, bueno, le genera cierto excedente. Entonces, el banco se trata de captar esos recursos y los pone a disposición en aquellos sectores de la economía que los necesitan. Por ejemplo, el sector asalariado quiere hacer un préstamo. Normalmente los trabajadores hacen préstamos para consumo, pero la mayor parte de préstamos que realiza la población es para consumo. Rara vez son para inversión. Entonces, el banco ofrece tasas de interés atractivas, los bancos. Y
las personas acuden a estas instituciones para adquirir un préstamo bancario. Entonces, esas son las operaciones por excelencia del banco. Las operaciones de depósito, de crédito, captación de recursos, ofrecer préstamos a aquellas empresas, personas naturales y jurídicas que así lo requieran. Ese es el principal objetivo. Entonces, sin embargo, la banca o las instituciones financieras no solamente realizan operaciones de captación de recursos y de préstamo, sino que realizan otro tipo de transacciones que con el devenir de su desarrollo histórico y el desarrollo de la tecnología, de las economías, ellos por ser instituciones altamente especializadas y que además tienen una estructura organizativa fuerte, estas instituciones ya no solamente se dedican en estricto sentido a la intermediación financiera, sino que además este tipo de entes realizan lo que se denomina operaciones neutras, que son diferentes a la recepción y colocación de los recursos. Y así podemos ver el caso del fideicomiso, servicio de cajas de seguridad. Ustedes saben qué es el fideicomiso. Si ya llevaron mercantil, tienen que saber qué es el fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? A ver. Es una figura jurídica que está regulada en el Código de Comercio y que los bancos prestan ese servicio. Y esa no es una operación propia de captar recursos o de realizar crédito. A ver, ¿qué es el fideicomiso? Silencio total. Bueno, ¿Sí? quizás en mis palabras sencillas, digamos. Sí, El sí, fideicomiso es cuando yo pongo a disposición mis bienes para que el banco me los administre. Ajá. Ese entiendo yo que es el fideicomiso, es cuando yo pongo a disposición mis bienes para que el banco lo administre y todas aquellas actividades de ingresos, de gastos, pues son administradas por él. Eso entiendo que es el fideicomiso. Ajá. Vaya, mire. Lo dijo así, en forma sencilla y vaya, en realidad sí lo dijo correctamente, pero el fideicomiso está compuesto por tres figuras, fíjense. El fideicomitente, que es la persona que acude al banco para que le administre esos fondos, ¿verdad? El fideicomisario, que es el beneficiario, o la persona a favor del cual se ha creado el fideicomiso. Y está el fiduciario. El fiduciario es el banco. Entonces, esta persona le solicita al banco que le administre un patrimonio. Deja un patrimonio que para los estudios de sus hijos, ¿verdad? Por un plazo determinado. Entonces, el banco se encarga de administrar, no puede disponer de ese patrimonio y lo debe de destinar para los fines que fue creado. Entonces, el fideicomisario es el beneficiario. El Estado también crea fideicomisos. Por ejemplo, tenemos un fideicomiso de obligaciones previsionales. Ahí quien lo creó fue el Ministerio de Hacienda
y también el Ministerio de Economía, si no mal recuerdo. Esos son el fideicomitente, o sea, quien creó el fideicomiso. El fiduciario en este momento es Bandesal. Es la institución financiera. El fiduciario siempre es una institución financiera. Luego, el beneficiario, ¿quiénes creen ustedes que son los beneficiarios de ese fideicomiso? De pensiones. ¿Quiénes creen? Bueno, son los pensionados, son las personas que se han pensionado. Entonces, ese es otro negocio bancario. Es otro negocio que realizan los bancos, los fideicomisos, servicios de cajas de seguridad. También es otros que son operaciones neutras, así les llaman, operaciones neutras, que son diferentes. Bueno, los bancos nacieron inicialmente para realizar operaciones financieras activas y pasivas, es decir, para captar recursos del Estado, perdón, del público, y además poner a trabajar ese dinero ofreciéndolo como crédito al público también, favorecer a aquellos sectores de la economía que necesitaban dinero y aquellos que tenían excedentes, pues captar esos recursos, ofrecerles una tasa de interés y luego ese dinero ponerlo a trabajar, hacer préstamos y también cobrar tasa de interés por esa actividad. Pero con el devenir del tiempo, los bancos se dieron cuenta de que podían realizar otro tipo de operaciones que no necesariamente eran de captación de recursos. Y actualmente pues realizan una serie de operaciones, por ejemplo, el servicio de las tarjetas de crédito, que hasta hay una ley de tarjetas de crédito. Entonces, por la misma naturaleza de las operaciones que estas entes realizan. Entonces, ¿cuál es el fundamento básico de estas operaciones? El crédito. ¿Quién es deudor y quién es acreedor? A veces el banco es deudor, a veces es acreedor. Es deudor en las operaciones pasivas, es decir, cuando capta recursos públicos. Ahí se vuelve deudor del cliente. Es acreedor en las operaciones activas, cuando el banco ofrece crédito. Entonces, ahí el banco es acreedor porque puede realizar una serie de gestiones de cobro. Bueno, los bancos a veces venden sus carteras de crédito a otras empresas que se dedican a cobrar esos créditos, cuando ellos consideran que ya los clientes, ese tipo de clientes, posiblemente no les van a pagar. También los bancos pueden embargar a sus deudores, ¿verdad? Y ellos realizan operaciones, tienen en su poder activos extraordinarios. Los activos extraordinarios son aquellos activos que llegan a poder del banco como consecuencia que el deudor no pudo cancelar la deuda. Por ejemplo, alguien hizo un préstamo hipotecario, se atrasó en los pagos y resulta que el banco ya no, bueno, le embargó, ¿verdad? Hizo efectiva la hipoteca. Ahí la hipoteca hizo efectiva. Le quitó la casa. Y ustedes pueden ver, y eso está bien regulado y supervisado por la ley.
ustedes pueden ver en los periódicos de circulación nacional que a veces publican los bienes, casas sobre todo, que están a disposición de los bancos y las ofrecen al público a determinada tasa de interés. Esos son los famosos activos extraordinarios. Entonces, decimos que tenemos diferentes tipos de operaciones que realizan los bancos. Operaciones activas, cuando el banco actúa como acreedor. Las operaciones pasivas, cuando el banco actúa como deudor. Y las operaciones neutras, que son una serie de operaciones, servicios que presta el banco a sus diferentes, ¿cómo se llama? Clientes. Y bueno, ahí hablamos de la figura del fideicomiso. Hablamos que le entregan tarjetas de crédito a las personas. Hablamos de las titularizaciones, una figura que se puso bien de moda, sobre todo en el caso de las alcaldías. Las alcaldías. Y otra serie de operaciones que no son operaciones ni activas ni pasivas. Por eso se les denomina operaciones neutras. No sé si tienen comentarios, consultas. Bueno, entonces les decía que la principal actividad que realizan los bancos, la captación de recursos y el crédito. Pero además realizan otro tipo de operaciones que no son ni captación de recursos ni crédito, son servicios que prestan y esas operaciones se denominan operaciones neutras. Cuando hablamos de operaciones bancarias en sí. Vaya, ahora siguiendo con lo del examen, les decía que aquí en el aula virtual ustedes pueden ver también el calendario académico estudiantil. Aquí hay diferentes fechas, ¿no? Y pueden ver las fechas. A ver. Miren, aquí está, ¿eh? Inicio de clase. Estamos hablando ciclo 1, 2023. El primer parcial, segundo parcial, la fecha para tramitar el examen diferido de la evaluación, etcétera. Entonces, aquí pueden ustedes observar toda la calendarización que tiene la universidad. Vaya, entonces, si no tienen consultas, vamos a concluir la clase en este momento. Les deseo que pasen un feliz día. Bendiciones y nos vemos el próximo sábado. Buen día, Gracias. Lick. Ahí nos suben las Adiós. presentaciones. No se preocupen, yo les voy a subir la clase y les voy a subir las presentaciones. No se preocupen por eso. Gracias. Gracias a todos. Pasen un feliz día. Nos vemos el sábado. Buen día, Lick.